Buen día, nos encontramos hoy en el siguiente programa de temas de salud para todos. Hoy con un tema muy interesante, de mucha trascendencia, que es el cáncer de próstata. Como las veces anteriores, nos acompaña Emilio, que se va a encargar de conducir este programa. Emilio, por favor. Gracias, Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que sea donde nos estén escuchando. Y bueno, como bien dijo Alfredo, el día de hoy vamos a hablar de otro tema y también vamos a presentar a un nuevo invitado aquí en este programa. Vamos a hablar hoy del cáncer de próstata y para eso el día de hoy nos acompaña Eric Sierra Díaz. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, Emilio. Alfredo. Eric, bienvenido. Para que sepan quién es Eric, él, bueno, es médico especialista en urología y en urología pediátrica. Es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, tiene un bagaje larguísimo de todos sus estudios. Estudió medicina en la UNAM, hizo sus especialidades en el IMSS, aquí en Guadalajara. Tiene 2 doctorados, uno en investigación clínica y el otro en salud pública. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y, aparte, actualmente cursa una maestría en gestión pública y ya está en tu último semestre, ¿no? Sí, así es, en el CIDE. En el CIDE, excelente. Pues bueno, él es Eric y él nos va a platicar sobre cáncer de próstata. Así es. Una enfermedad, ¿qué tan común es en México el cáncer de próstata? Bueno, empezamos por un dato muy importante. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en México. Aproximadamente un aproximado de 26,000 casos nuevos por año. 26,000 casos. Nuevos por año. Wow. Oye, ¿y qué es el cáncer de próstata? Bueno, para empezar, pues la próstata es un órgano que se encuentra en la pelvis de los hombres. Y es un órgano específicamente que se prepara, tiene muy pocas funciones en realidad, tiene función más que todo estructural de sostén y tiene cierta función también para la preparación para los espermatozoides, por las vesículas seminales que tiene. Sin embargo, las células del cáncer de próstata son sensibles a hormonas como la testosterona. Esta sensibilidad permite a las células mutar y que estas mutaciones generen el cáncer de próstata. O sea, se genera por las mutaciones de la célula, pero dices por la sensibilidad que tienen las células de la próstata. Prácticamente la próstata, o sea, el cáncer, los tumores de próstata, digamos el 99% de los tumores de próstata van a ser dependientes de testosterona. Okay. Es decir, un paciente que, digamos, que naciera con un problema que le impidiera producir testosterona, digamos que agenesia testicular, que es donde se genera testosterona, pues prácticamente ese paciente está, digamos, libre de generar cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata, el convencional, el carcinoma de células acinares, es prácticamente dependiente de testosterona. Entonces, sí, en realidad, la fuente digamos, la génesis del tumor de los tumores de próstata es las mutaciones o los cambios estructurales o en la reproducción celular que hay derivados de los estímulos por la testosterona. Obviamente esto sucede en todos los hombres, o sea, todos los hombres tenemos interacción entre la testosterona que generan las gónadas con la próstata, con las células prostáticas, pero obviamente siempre hay un equilibrio entre la producción, entre el crecimiento celular y la muerte celular. Cuando este equilibrio hay un disruptor, digamos, por ejemplo, un exceso de hormonas, una pérdida de la sensibilidad a la muerte de las células, a la generación de células nuevas. Cuando se pierde ese equilibrio es cuando cuando se presentan los tumores. Entonces, es lo que sucede en casi todos los tipos de tumores, ¿no? O sea, que se pierde un equilibrio entre la generación de células nuevas y la muerte de otras células. Aquí claro. También algo muy importante que hay que mencionar es que los tumores de próstata también presentan una degeneración celular. O sea, la célula empieza a perder la forma, crece o se hace más pequeña, pierde su morfología, y entre más pérdida de la morfología exista, pues más agresivos son.
Oye, ¿y por qué pasa esto? Que pierde su forma las células. Pues precisamente por el efecto, digamos, el efecto mutagénico que tiene los genes, digamos, Claro. en las células, y esto va a producir que pues el tejido prostático deje de ser blandito, deje de ser blandito y que tenga su función, y pues se va a hacer duro, va a crecer y va a llegar, si es muy agresivo, pues va a llegar a invadir otros órganos por crecimiento, o sea, por contacto, o incluso puede viajar, las mismas células tumorales pueden viajar por los canales linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo. Entonces, ¿es un tumor que es muy contagioso o es algo normal de todos los tumores? Pues no, tal vez contagioso, no, digamos que se llaman metástasis, o sea, metastásico. Tiene un potencial metastásico, digamos, elevado cuando tomas cuando los tumores de próstata los detectas, digamos, de manera temprana, es difícil que ocurra esto. Sin embargo, cuando los tumores de próstata los descubres ya de forma tardía, pues sí existe la posibilidad de que ya esté en otro órgano, específicamente en los huesos en el esqueleto axial, es decir, la columna vertebral, la pelvis, los hombros, el esternón. Son huesos muy afectados, muy frecuentemente afectados por los tumores que están avanzados. Así es. Ya. Oye, y comentabas que en México, pues tal vez es muy frecuente. ¿Es algo en particular de las personas en México, de la raza, ¿no? De las personas en México, o a lo mejor es algo que sucede en todo el mundo, el cáncer de próstata, o es más fácil que se desarrolle en ciertos lugares del mundo o no? Estamos en México, digamos, en México el tumor más común, hablando de estadísticas, el tumor más común en general es el tumor, el cáncer de mama. Después viene el cáncer de próstata. Yeah. Sin embargo, a nivel mundial, el cáncer de próstata es el tercer lugar, porque está el de pulmón todavía arriba del cáncer de próstata. Pero a nivel mundial, pues más o menos se reportan alrededor de 2 millones de casos por año. Aquí en México, como te comentaba, pues obviamente el número es muy chiquito, ¿no? Eric, y a ver, para ubicarnos más o menos a nivel poblacional, de 10 hombres, ¿cuántos desarrollarían cáncer de próstata en el transcurso de su vida? De 10 hombres, aproximadamente digamos, un 10%, uno de cada 10, uno de cada 9. O sea, es realmente, pues es una apuesta más a favor del cáncer de próstata que no tenerlo, ¿no? Sí, prácticamente lo curioso de esto, o sea, que a pesar de que la estadística no nos favorece mucho, porque bueno, es que 10% es mucho, o sea, también tenemos que tomar en cuenta de que muchas personas, muchos varones, vamos a llegar a cierta edad y vamos a tener cáncer de próstata y probablemente ni nos demos cuenta, porque los tumores de próstata son agresivos, entre más joven eres, más agresivos son. Hay estudios que han determinado que los pacientes con más de 100 años, o sea, se hicieron autopsias y encontraron que el 100% de los pacientes, de los varones con más de 100 años tenían cáncer de próstata. Entonces, prácticamente, cuando vemos el riesgo, si por ejemplo, tú nada más llega un paciente de 90 años, o sea, nada más por saber la edad y por estadística sabes que ese paciente tiene un 90% de tener cáncer de próstata. Sin embargo, a esa edad, un tumor de próstata es en realidad muy poco agresivo y es muy poco probable que el paciente vaya a fallecer por cáncer de próstata. Sino por muchas otras cosas, sí, o sea, ¿no? si encuentras un paciente de 85 años o 90 años y detectas un antígeno prostático específico, que es lo que utilizamos nosotros para diagnosticar el cáncer de próstata, y ves que a lo mejor su antígeno prostático es muy elevado, pues en realidad no, o sea, tienes que fijarte en otras cosas, ¿no? Si el paciente tiene diabetes, es hipertenso, pues tienes que evaluar que a lo mejor el riesgo de una caída, el riesgo de que le dé COVID, el riesgo de que tenga una descompensación por la diabetes es mucho más, o un infarto de miocardio es mucho más riesgoso que el cáncer de próstata. Entonces tienes que tomar ciertas
precauciones en el momento que tú revisas al paciente, y cada caso es en particular, porque si tomamos en cuenta esa estadística, pues prácticamente todos los hombres, ya no es un 100, no es un 10%. No, ya sería... Estaríamos hablando claro. que el 100% de los hombres, si llegáramos a los 100 años de edad, si llegamos Claro. a los 100 años de vida, el 100% tendríamos, porque tendríamos cáncer de próstata, porque es algo degenerativo, o sea, definitivamente es degenerativo. El problema es que ese 10% es el que vamos el que vamos a tener, con el que vamos a tener problemas. Es el que vamos a tener en pacientes en una edad relativamente jóvenes, es decir, el punto, digamos, el promedio de detección entre los 60 y los 65 años. Entonces, obviamente, esos son pacientes que son hombres que tienen todavía es una muy buena edad, que se busca mejorar, que tienen todavía una esperanza de vida importante, y pues lo que se busca es detectarlos tempranamente para poder ofrecer, decirles, tienes tales opciones de tratamiento que tú puedes escoger. Claro. Cuando se detecta a tiempo, y pues obviamente eso le da al paciente una tasa libre digamos, un tiempo libre de enfermedad bastante prolongado. Claro. Y como les comento, o sea, cuando llegan los pacientes al consultorio asustados porque les sale el antígeno prostático específico elevado, le digo, tranquilo, o sea, primero hay que verificar, o sea, el antígeno prostático, pues sí es uno de los marcadores tumorales más importantes. Sin embargo, espérate tantito, vamos a ver si en realidad eso no, se hace su revisión. Obviamente, pues es el tacto rectal. Muchas personas piensan que de repente vemos publicidad de que no es necesario, pues, sin embargo es súper importante. El tacto rectal es verdaderamente importante, es un complemento, porque es la manera de que nosotros como urólogos sepamos, nos podemos dar una idea, nos podemos dar una verdadera idea de cómo está la situación. Entonces se hace el antígeno prostático, se hace el tacto rectal. Si en el tacto rectal tú consideras que está altamente sospechoso, se manda a hacer una biopsia. Y la biopsia prácticamente nos dice, con la biopsia tenemos información muy importante en caso de ser positiva para el tumor, para cáncer de próstata. Entre el antígeno prostático, la biopsia nos da un número, el patólogo nos dice carcinoma de próstata de células acinares, Gleason 6, 7, 8, 9 o 10. Y dependiendo de cada uno de esos números, es más agresivo o no. O sea, el 10 obviamente es el más agresivo es el 6. Entonces, con esos números, con el antígeno prostático y con la edad y otros números, tenemos ahí algunas calculadoras en internet que nos sirven para hacer más o menos, decirle el pronóstico al paciente y las opciones que tiene de tratamiento. Eric, a ver, ¿y hay alguna manera, aparte de la testosterona que uno forma dentro del cuerpo o que algunas personas se inyectan con fines de potencia sexual, ¿hay algún otro factor de riesgo que aumente la probabilidad de que exista el cáncer de próstata? No sé, fumar. Alimentación. ¿Hay alguna manera de prevenir que se presente el cáncer de próstata? Algo. Ahí es un punto, o sea, obviamente el principal factor de riesgo obviamente es la edad. El otro factor de riesgo, consideramos dos tipos de pacientes, los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Bajo riesgo, que no tengas ningún paciente de primera línea, ningún familiar de primera línea con cáncer de próstata. Es decir, papá, hermano o abuelos con cáncer de próstata, ya eres considerado de alto riesgo. Entonces, obviamente, desde los 40 años te tienes que empezar a revisar cuando tienes un familiar, porque te aumenta, por ejemplo, tener un hermano con cáncer de próstata, el papá, pues prácticamente son 7 veces más que una persona que no tiene un familiar. Entonces, obviamente eso, también cuando tenemos, eso es cáncer hereditario. Cuando hay cáncer familiar, es decir, que tenemos abuelos o abuelos o papás con cáncer de otro tipo, pues también no es tan específico, digo, no es tan fuerte la posibilidad. Sin embargo, sí te aumenta al doble al menos la posibilidad de tener, por ejemplo, hay algunos tipos de tumores que comparten receptores con el cáncer de próstata. Entonces sí es importante saber, o sea, por eso se le pregunta cuando llegan papá, mamá, hermanos o abuelos con algún tipo de cáncer, y ya en la historia clínica tú te vas dando cuenta de ese tipo de situaciones, claro, ¿no? Entonces, sí es importante todo eso. Segundo punto,
La alimentación es muy importante. La alimentación, hay algunos estudios, son factores de riesgo que no tienen mucho impacto, porque pues, la verdad es que el impacto principal es que ya lo traigas en los genes y obviamente la edad. Pero otros factores como por ejemplo la obesidad es un factor importante, la dieta con grasas de mala calidad, exceso de carnes, todo ese tipo de situaciones, o sea, una mala alimentación, no soy experto no soy nutriólogo, pero una alimentación no balanceada, cuando te excedes en carnes, prácticamente eso sí te puede provocar, no sé, si lo toman algunos autores, algunos artículos como un factor de riesgo para el cáncer de próstata. Y bueno, y otra cosa, pues en realidad también las prostatitis agudas. La prostatitis aguda es una enfermedad que se da en pacientes jóvenes, puede ser por una enfermedad de transmisión sexual o puede ser por una infección de vías urinarias que te puede provocar por una prostatitis. Entonces la prostatitis, de la manera que tú quieras, ya sea por infecciones de transmisión sexual, hay algunos estudios sobre clamidia, infecciones de clamidia y gonorrea, que encontraron que los pacientes que tienen antecedente de clamidia y gonorrea, prostatitis por clamidia y gonorrea, tienen más chance de tener cáncer de próstata. Ajá, entonces eso también, o sea, hay algunos estudios que hablan de eso. Y también los pacientes con prostatitis que no son derivadas de una infección de transmisión sexual, por ejemplo, las prostatitis por Escherichia coli, que es una bacteria, es la bacteria más común que produce infecciones urinarias. Yo creo que todo el mundo, las mamás que tienen niños con infecciones y casi todos los adultos y señoras que padecen infecciones de vías urinarias van a conocer esta bacteria porque es la bacteria más común en la materia fecal. Entonces, obviamente, pues, por continuidad, infecta de manera muy frecuente la vía urinaria. Entonces la infección, la prostatitis por esta bacteria, pues es también un factor de riesgo. Otras cosas que se decía en algún momento, pues en realidad no se ha corroborado con ningún estudio, nada, o sea, por ejemplo, pero sí, o sea, la raza, como comentabas tú hace ratito, pues sí se ha comentado que, por ejemplo, los afroamericanos tienen una mayor predisposición a cáncer de próstata, por ejemplo, que los latinos. O sea, si comparamos las dos razas, los afroamericanos tienen mucho mayor riesgo que nosotros, que la raza latina. Por ejemplo, los asiáticos son la raza con menor factor de riesgo. Hay estudios interesantes de personas que viven en Medio Oriente, por ejemplo en Japón, con un índice bajo, un riesgo bajo de cáncer de próstata, pero en cuanto migran a países en Occidente, la dieta aumenta y más o menos y aumenta, no al nivel de los afroamericanos, porque solamente un afroamericano pues tiene la alimentación, el estilo de vida y aparte pues los genes, y va a generar pues, un mayor riesgo para cáncer de próstata. Pero, por ejemplo, alguien que vive en Japón y que tiene una vida tranquilita, comiendo muy sano, y de repente migra, pues no va a tener el mismo riesgo que un afroamericano, pero sí va a aumentar su riesgo comparado a que se hubiera quedado a vivir en Japón, digamos. Es un dato interesante. Sí, interesante, muy interesante. ¿Y cómo podemos distinguir a una persona que tiene cáncer de próstata? O sea, ¿cuáles son los síntomas o por qué una persona podría pensar que tuviera cáncer de próstata? Desafortunadamente no hay un síntoma pivote que te diga estamos a tiempo. O sea, no hay que digamos dolor o una cosa así. No, desafortunadamente un tumor empieza siendo un grupo de células muy pequeño que se van desarrollando. Si en tus genes si en los genes existe la mala fortuna de tener un tipo de celular muy agresivo que va a crecer muy rápido, pues obviamente vas a tener síntomas, a lo mejor vas a empezar a tener dolores y puedes empezar a orinar sangre, que se llama hematuria en términos médicos. Hay sangrado, también hay dolor a la evacuación porque la próstata crece, o incluso puedes llegar también hay pérdida de peso, pero esos son los principales síntomas. Ahora, ¿por qué los síntomas? En realidad, como les comenté al principio, los síntomas se dan cuando ya en etapas avanzadas,
Por eso tan importante saber en qué grupo estamos, si estamos en el de alto riesgo o en el de bajo riesgo, y decir, bueno, pues estoy de alto riesgo porque mi abuelo o mi papá tuvieron, entonces pues a partir de los 40 años vamos a revisarnos, ¿no? Y cada año tu antígeno prostático, tu tacto rectal, y cada año vas viendo, te vas checando. No tengo riesgo, o a lo mejor no tengo ningún familiar, pero la verdad es que como muy mal, pues hay que aceptar también, hay que hacer un autoexamen, hay que hacerte un examen, ¿no? Y decimos, pues, sabes que pues, tengo una muy mala alimentación, tengo muy malos hábitos, fumo, como mucha carne, no como verduras, no hago ejercicio, pues tal vez vale la pena, no nada más por el cáncer de la próstata, sino por el resto de cosas, general, ¿no? Entonces, esto pues nos va a ayudar a una detección oportuna porque, o sea, la mayor parte de los tumores de próstata que detectamos van a ser por va a ser a causa de un, digamos, de pruebas de escrutinio. O sea, por ejemplo, en las instituciones públicas, tanto como en las instituciones privadas, es muy común, doctor, y eso me gusta porque es una buena cultura, creo que está mejorando la cultura de la revisión, de la prevención, más Claro. que, o sea, creo que va a tardar en trascender el tipo de medicina, pero creo que estamos haciéndolo poco a poco porque ya es diferente, ya es más común que lleguen, doctor, pues que sabe qué, pues quiero que vengo a revisarme porque pues lo de la próstata, vengo a hacerme el chequeo de la próstata. Entonces ya son pacientes que tienes ahí cada año revisándose y en realidad pues cuando lo detectas como que es menos el impacto, ¿ves? O sea, es mucho menos el impacto porque cuando le sabes que va aumentando tu antígeno prostático, sabes que en vez de verte dentro de un año, te veo dentro de 6 meses. Entonces, eso como que los va mentalizando y en realidad el paciente llega muy tranquilo, sabes que existe riesgo, hay chance porque tu antígeno esté elevado, noté que hay una nodulación durante el tacto rectal que en la revisión anterior no lo noté, no lo tengo anotado aquí en tu expediente, entonces vamos a proceder a lo que sigue, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante la revisión oportuna. En realidad, hablar de síntomas, pueden ser variados, pero estamos hablando de que ya hay, estamos hablando de enfermedades avanzadas. Alto, pues. O sea, hay casos tan avanzados que, los tumores de próstata pueden llegar a afectar tanto el hueso que el paciente puede tener una fractura espontánea, una fractura patológica, y en ese momento nos damos cuenta de que el paciente se fracturó porque el tumor de próstata está afectando el hueso y el paciente ni siquiera sabía que... Esto obviamente ocurre cuando en casos extremos, ¿no? Falta exagerada de cuidado, de atención, ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿y quién es la persona que puede detectar esta enfermedad y que debe tratar esta enfermedad? ¿Qué especialidad? Lo ideal es que el médico de primer contacto, es decir, el médico general, tenga la capacidad de detección, no de tratamiento, pero que tenga la capacidad de decir, este paciente tiene sospecha de cáncer de próstata, hay que mandarlo al especialista, que el especialista idóneo es el urólogo. ¿Y cuáles son estos procedimientos para detectarlo? ¿No? Habías comentado el tacto, el antígeno, pero es prueba de sangre, es prueba de... El antígeno pues, es una prueba de sangre, el antígeno es una prueba de sangre y el tacto rectal pues, bueno, es parte de la exploración física. Y bueno, también agregar algún examen general de orina para ver si hay algún tipo de sangrado, pero esto... Cuando el médico general, porque es que ellos tienen más contacto con la población, o sea, prácticamente, de hecho, hay muchos programas por parte del gobierno, en donde el gobierno les da alguna ayuda y obviamente deben de cumplir, y eso está padre porque pues tienen que cumplir con una visita médica para ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es una oportunidad muy buena en el sector público de detección oportuna, pero obviamente eso va a depender mucho de los médicos de primer contacto, claro, de que estén, por ejemplo, los pasantes de servicio social, que los que están en comunidades alejadas o en centros de salud en zonas rurales, porque pues no es exclusivo de la gente de la ciudad. O sea, cuando me dices, bueno, ¿por qué Guadalajara, Monterrey y México concentran la mayor parte de los casos? Pues porque obviamente... hay más gente. Sí, exacto. Una investigación, yo hice una investigación respecto a los casos, no es reciente, la verdad es que yo empecé con esto hace ya algún tiempo, pero hice una investigación en 2009 sobre el número de cuáles eran los estados
que tenían más casos de cáncer de la zona de Occidente, con base en los resultados patológicos que había en el departamento de ahí del hospital, y encontré que definitivamente Michoacán era el estado con mayor número de casos. O sea, de hecho, podría ser también que a lo mejor no era Jalisco, porque a lo mejor aquí tenemos mucho más oferta de hospitales y no todos se atendían ahí, y a lo mejor en Michoacán pues la única opción que tenían era venirse para acá a Jalisco a hacerse la biopsia. Claro. Pero pues lo que arrojó mi estudio fue que Guadalajara, que Michoacán y Nayarit tenían el grueso de los casos de Occidente, más que obviamente Jalisco. Obviamente Jalisco concentraba todos los casos de todos estos estados, ¿no? Pero sí, o sea, no tenemos que pensar que es una enfermedad propia de zonas urbanas, o sea, nos puede tocar en todos lados. Claro. Oye, ¿y cuál es el tipo de tratamiento que se da a una persona que tiene cáncer de próstata? Tiene unas cosas muy buenas el cáncer de próstata, a pesar de que es el tumor más común, con mayor frecuencia a nivel mundial en hombres, y en México también, no es la primer causa de muerte. Ajá. O sea, es como es muy tratable. A nivel mundial, pues como de los tumores, es como la octava. Uh-huh. Ajá. O sea, en realidad, respecto a tumores. Uh-huh. Porque se ha hecho la verdad, para cáncer de próstata se han hecho muchas investigaciones, se ha invertido muchísimo en el sector, o sea, en respecto a investigación, se ha invertido muchísimo y hay tratamientos muy eficientes para el cáncer de próstata, incluso en etapas avanzadas. Hay tratamientos, o sea, hay un tratamiento para cada etapa. Obviamente, si está el paciente en una etapa inicial, uh-huh, y es un paciente joven, digamos 60, 65 años, y en una etapa inicial, pues yo le puedo decir, ¿sabes qué? Tengo estas 4 o 5 opciones para ti. Incluso existe una opción tan buena que se llama vigilancia activa. Uh-huh. Es decir, ¿sabes qué? Pues yo, digamos, en un paciente de 75 años, y por X o Y razón tiene un antígeno prostático elevado y le hacen una biopsia, porque sí llegan algunos casos así que ya te llegan con una biopsia para una segunda opinión y ves que es un tumor pues que no es agresivo. ¿Sabe qué? Pues, usted vamos a observarlo cada año, vamos a ver la progresión y se puede dar la vigilancia activa, y de hecho está en las guías de práctica clínica la vigilancia activa. También se puede utilizar en pacientes con alto riesgo a otros tratamientos, por ejemplo a la cirugía o a la radioterapia. O sea, se puede ofrecer para ese tipo de pacientes. Ahora, digamos que es un paciente de 65 o digamos 55 años. Pues obviamente en un paciente de 55 años la mejor opción es la cirugía, que es decir, la cirugía radical, que hay varias maneras de hacerla. Está pues obviamente la clásica, que es con cirugía abierta, está la cirugía laparoscópica y está también la cirugía ahorita muy de moda con el robot, con uh-huh, Da Vinci. Entonces obviamente pues también esas son buenas opciones para como tratamiento, y se habla de un tratamiento curativo. Ahora, hay pacientes, se vale decir, no es lo más recomendable en un paciente joven, uh-huh, pero también existe la radioterapia. Existen los aceleradores lineales actualmente muy buenos, se llama radioterapia conformacional de intensidad modulada, y es muy buena. Prácticamente nos ofrece una sobrevida libre de enfermedad muy similar a la que te ofrece la cirugía. O sea, son muy buenas las dos opciones. Y sobre todo, por ejemplo, es un paciente, digamos, otra vez, regresamos al paciente de 60 años, pero es diabético, es hipertenso y está enfermo del corazón. Entonces, el riesgo de la cirugía es elevado. Entonces, a ese paciente pues, le super conviene la radioterapia, porque no lo vas a operar, son 35 días de ir 15 minutos al hospital para que se le den las dosis de radioterapia que se le tienen que dar, y prácticamente pues funciona bastante bien. Yo la verdad es que tengo varios pacientes con una o con las dos, con cirugía o con radioterapia, uh-huh, y la verdad es que les ha ido muy bien. O sea, la ventaja es que ya no es, la medicina pues ha cambiado tanto que
ya la decisión no la tomas tú como médico, o sea, tú le ofreces al paciente le ofreces las opciones y está bien, a mí se me hace una buena manera el decirle, ¿sabes qué? El chance en porcentaje, porque pues hablar de porcentaje es algo es relativamente sencillo, ¿sabes qué? Tú tienes 90% de chance de llegar, de estar vivo dentro de 10 años, si te doy radioterapia o si te doy la cirugía, digamos, ¿no? O sea, es igual. Digamos, igual, o sea, la cirugía sí son como 2 o 3 puntos porcentuales mayor la cirugía que la radioterapia, pero en realidad dices, chin, ¿sabes que yo le tengo miedo a la cirugía? Entonces prefiero la radioterapia. Entonces, sí, o sea, y se vale, ¿eh? O sea, se vale. Obviamente, cuando, en un paciente muy, muy joven de 55, 56 años, pues lo ideal es quitar la próstata. Lo ideal es quitarla, pero pues he tenido pacientes, o sea, sí tengo experiencia con pacientes que me dicen, doctor, yo no me quiero operar. Y yo recuerdo al primer paciente que le di radioterapia, fue pues ya prácticamente hace más o menos como en 2012 y el paciente tenía un paciente de 56 años, 55, 56 años, y el paciente está en perfectas condiciones, no ha tenido recaídas ni nada, y les puedo hablar lo mismo, la misma evolución, cuando haces una selección adecuada del paciente, porque no es para todos, no es para todos, ni tampoco la cirugía es para todos. Entonces, creo que es muy importante conocer cuáles son los tipos de tratamiento que hay, porque hay uno para cada quien. No se pueden generalizar, no se puede así como decir, bueno, todos esto otro. Entonces, haces un análisis bien de qué es lo que le conviene. No, es importante que no le hables al paciente de lo que no le puedes ofrecer, porque muchos pacientes llegan por una segunda opinión, doctor, ya con un tumor avanzado, en donde ya no es ni la radiación, ni la radiación, ni la cirugía es una opción, pero llegan con la esperanza de que les digas, pues tienes que hacerlos entender que pues definitivamente no es la opción, pero sin embargo existen buenas opciones de tratamiento y que y trata de tranquilizar al paciente diciendo que pues que tranquilo, o sea, que hay manera de resolver las cosas, ¿no? Oye, mencionaste que uno de los tratamientos puede ser el quitar la próstata. ¿Esto qué implica en la persona, no? Bueno, quitar la próstata es un procedimiento, se llama prostatectomía radical, y obviamente implica remover toda la próstata junto con las vesículas seminales y en ocasiones los ganglios linfáticos que están alrededor de la próstata. Porque muchas veces esos ganglios traen ya las células tumorales se pasaron a los ganglios. Entonces es importante no dejarlos ahí. Claro. Porque si los dejas ahí es como si no hubieras quitado nada, claro. ¿Qué consecuencias trae quitar la próstata? Pues obviamente la ventaja es que es un tratamiento curativo. Es digamos, el estándar de oro del tratamiento para el cáncer de próstata. Tiene una sobrevida libre de enfermedad pues bastante buena. Tiene muy buenos resultados cuando lo hacen, obviamente, pues un cirujano que esté capacitado. No importa si la hacen con robot, no importa si la hacen con laparoscopía, no importa si la hacen con cirugía abierta. O sea, el chiste es que el cirujano, con lo que esté más capacitado y con lo que más se sienta cómodo, lo tiene que es como lo tiene que hacer, porque es la manera en que van a salir bien las cosas. Obviamente, una persona que no está capacitada, o sea, el hecho de operar por ejemplo, una persona que no está capacitada para operar con un robot, pues no le va a salir bien. Entonces, lo ideal es que tú como cirujano digas, bueno, pues a mí con lo que me sale bien abierto y pues te va a ir bien. Ahora, esa es la opción para el cáncer temprano. El cáncer temprano que está localizado en próstata. Es que está localizado todavía. ¿Qué ocurre cuando el cáncer ya pasó a huesos y tejido linfático? Aquí en este caso, por ejemplo, si tenemos un tumor prostático que pasó a tejido linfático y que tiene una o dos lesiones en hueso, todavía es candidato a bloqueo hormonal o bloqueo, se llama, sí, digamos, es una castración química. Okay.
y radioterapia. Cuando las lesiones son poquitas, ese es lo ideal. Pero cuando las lesiones se riegan, o sea, son muchas más de... algunos todavía aceptan hasta 3, o sea, eso depende mucho del radiooncólogo, pero ya 4, 5, 6, 7, pues, obviamente ya no lo consideran candidato a la radioterapia. Entonces lo que se hace es que se da el bloqueo androgénico total. Se utilizan medicamentos que son muy eficientes, que bloquean la producción de testosterona. Entonces, al bloquear la producción de testosterona, le dejas de dar alimento a esas digamos, células. le paramos el combustible a las células prostáticas Claro. neoplásicas o con cáncer, pues. Entonces, al momento de que tú bloqueas la testosterona, se deja de producir testosterona, bloqueas las dos vías de la testosterona, que es a través de la glándula suprarrenal y a través de la vía testicular. Entonces, obviamente, das ese tratamiento combinado y el paciente pues le va bastante bien. De repente puede haber falla el tratamiento, pero afortunadamente tenemos todavía el paso que sigue y el paso que sigue. Entonces, en realidad, por eso les comentaba, o sea, si es una enfermedad con una alta incidencia, o sea, entre los tumores, obviamente estamos ahorita en la etapa estamos en la transición de que las enfermedades cardiovasculares se llevan el premio de todas las cosas, pero de entre los tumores, a pesar de que es el más común, si se dan cuenta, o sea, pues, para un país de 130 millones de habitantes, digamos con mitad de hombres y mitad, con más hombres que mujeres, digamos, 26,000 casos al año, en realidad no es No son muchos. no es mucho, o sea, es Bueno, poquito. ¿en qué momento se utiliza quimio en el tratamiento del cáncer de próstata? La quimioterapia se utiliza cuando el primer tratamiento que hay es obviamente bloquear las vías hormonales. Cuando ya no hay respuesta hormonal, o sea, cuando ya no hay respuesta, que al bloquear las hormonas, es decir, ya la vía de la testosterona ya no puede ser bloqueada, ya no hay respuesta con ninguno de los tratamientos, ya pasamos a lo que son los taxanos, que son es quimioterapia, y obviamente pues ya esta es citotóxica y obviamente ya es en ese momento, pero solo es en ese momento. Ah, ya. O sea, el momento en el cual el cáncer de próstata encuentra otro camino diferente que alimentarse de testosterona es cuando es el momento de la quimio. Sí, hay tumores tan agresivos, Alfredo, que afortunadamente no son la mayoría, pero hay tumores que no, o sea, que después de que no responden que crecen independientemente de la testosterona, Yeah. o sea, no son dependientes de la testosterona. Entonces, por más tratamiento que le des, que afortunadamente son pocos los casos, en realidad a mí me ha tocado ver, o sea, pues digamos, desde el 2009 que soy urólogo, me ha tocado ver muy poquitos casos que no respondan a estos tratamientos. Ahorita los tratamientos que hay, o sea, en realidad, no sé, o sea, de verdad, o sea, ves y conoces a los pacientes porque llevas años viéndolos en la consulta. Y sí, de repente, pues, llegan y te platican, ya no viene el paciente, llega el familiar y pues ya pasó algo malo, pero pues sabes que pues, se cayó, fue un infarto de agudo miocardio, pero en realidad estamos tan avanzados en el asunto del cáncer de próstata que hay alternativas, o sea, es algo bueno que ha caracterizado, y esto es gracias a todos los avances en investigación que hay y a la industria que pues, obviamente pues, que se ha trabajado mucho en el tema, porque es una enfermedad que prácticamente desde como que previeron que esto podía pasar, pues, obviamente por la población, por la transición epidemiológica que hay respecto a
los tumores, que estamos empezando a que digamos, la esperanza de vida, al notar esto, pues ya nuestra esperanza de vida pues ya no es como de la época de la revolución, ¿no? Ahora ya la esperanza de vida ya prácticamente pues es hasta los 74 años para los hombres aquí en México, y a nivel mundial pues obviamente también es muy similar. Entonces obviamente esto pues si lo quieren ver como por el lado, digamos, el lado del interés económico, pues por supuesto existe eso, ¿no? Pero pues también veámoslo como una ventaja, porque pues todas esas investigaciones, pues la verdad es que nos han beneficiado de manera a lo mejor no directa a nosotros como médicos, pero a nuestros pacientes, por supuesto, que han visto muy beneficiados con todos estos nuevos descubrimientos que hay, y con los medicamentos, y todavía con lo que viene, porque esto no se detiene, o sea, son enfermedades junto con el cáncer de mama, junto con el cáncer de colon y recto, que también hay avances importantísimos para el cáncer de colon y recto, porque pues también estamos hablando de una enfermedad que afecta muy comúnmente, es la tercera causa aquí en México. Entonces, estos avances pues son de gran esperanza para muchas personas, ¿no? Eric, tocaste ahorita un tema que es muy importante, sobre todo para la población en general, que es lo que falta por llegar. Y existe una gran cantidad de investigaciones en cáncer de próstata. Y bueno, frecuentemente los últimos medicamentos tienen 5 años, ya están generando otras estrategias. Desgraciadamente, esos tratamientos son muy costosos en general. Todo lo nuevo que sale en función del cáncer, estamos hablando de terapias de 100, 200 mil pesos mensuales. Pero yo te puedo, y me gustaría que nos platicaras esta experiencia. Yo tengo un tío político, está casado con una tía, en donde es todo un caso la familia, porque de todos los hermanos, que fueron varios, todos desarrollaron cáncer de próstata. Okay. Ahora, él, campesino de Yurécuaro, en tratamiento con cáncer de próstata, con pocos recursos, no es una familia que tenga mucho dinero, realmente pues tienen para vivir y un poquito para las emergencias, que seguramente se hubiera acabado muy rápido. Él ya tiene 20 años de sobrevida de cáncer de próstata, muy apegado al tratamiento, sí hay que señalarlo, ¿no? O sea, un gran apego al tratamiento. Los hermanos que no respondieron, pues realmente no tenían tanto apego. Pero tú, en tu experiencia, Eric, un tratamiento efectivo con esa duración se puede conseguir sin las grandes fortunas o con recursos que puedan irse agregando, porque realmente la mayoría de la población en México simplemente, a menos que tenga una incorporación al Seguro Social, una incorporación a un seguro de gastos médicos, que tampoco es barato, puede tener acceso a un tratamiento eficaz de cáncer de próstata. Bueno, cuando los pacientes obviamente que tienen, que son asegurados, o sea, que son derechohabientes del IMSS, y que tienen, por ejemplo, o el ISSSTE, o pues afortunadamente en el sector salud, estos tratamientos, que como comenta Alfredo, cuestan mucho dinero porque son muy costosos, pues se tienen. O sea, se tienen desde cirugía, o sea, incluso en el sector público, en el Estado de México y en algunos otros hospitales de la Ciudad de México se cuenta con robots, y se cuenta con el procedimiento que en todos los hospitales prácticamente de segundo y tercer nivel se hace prostatectomía radical. Tenemos equipos para radioterapia también muy eficientes, que obviamente son gratuitos para los derechohabientes del IMSS, y los medicamentos también son gratuitos para los derechohabientes. Ahora, hay un detalle. Lo que hace 10 años, lo que hace 10 a 15 años mantenía vivo a los pacientes, y que hace 10 a 15 años era muy caro, ahora es muy barato. Ajá. Lo nuevo es lo que es muy caro, y probablemente dentro de 15 años vaya a ser muy barato, porque va a ser sustituido por otros medicamentos. Solamente antes, lo que se utilizaba antes,
pues era carísimo, ¿no? O sea, estaba así como que muy, muy alejado. Ahora, afortunadamente, esos medicamentos, pues los tumores, pues no han cambiado. O sea, lo que ha cambiado, pues es el número de detecciones tempranas, lo que ha cambiado es el número de que pues, tenemos una detección más oportuna y obviamente no va a ser muy complicado saber si el número de casos en realidad es igual hoy que hace 20 años, ¿no? Pero bueno, la realidad es que se detectan más precisamente por el tipo de medicina que estamos haciendo ahorita. Y, y ya no es, por ejemplo, un tratamiento que ahorita cuesta 70,000 pesos o 90,000 pesos para un mes y que son muy, muy, muy buenos, pues obviamente ahorita es complicado que haya una competencia para él porque pues se tiene la patente del laboratorio. Entonces, obviamente, pues esto va a ser complicado. Sin embargo, el medicamento ese medicamento sustituyó a otro que era muy bueno y que ya perdió la patente. Y que antes también costaba igual, pero ahora ya cuesta muy, muy barato. Y eso puede llevar, y yo le puedo casi asegurar que ese paciente que usted me comenta llevó ese tratamiento. Porque en el IMSS, o sea, no a todos les damos esos tratamientos carísimos. Se les da a quien los necesita, nada más. Claro. Porque si tú tienes al paciente con el tratamiento que es, digamos, que es el que utilizamos desde el 2009, o sea, desde el 2006 o desde el 2005, esos tratamientos siguen siendo a la fecha siguen siendo bastante eficientes. Efectivos. Yeah. Ajá. Entonces, sí puede ser, si hacemos cuentas y decimos, híjole, es que un tratamiento de los nuevos me está costando 90,000 pesos mensuales, o sea, más una inyección que me tengo que poner cada 3 meses, pues me voy a estar gastando, no sé, pues calcula nada, 90,000 más 10,000 de la infección, de la inyección, perdón, durante 6 meses, pues obviamente se te hace carísimo. Sin embargo, pues hay tratamientos que es una inyección que se pone cada 6 meses, que no es tan costosa, y el tratamiento tomado tampoco es tan costoso porque ya hay similares. Yeah. Bueno, no similares, digamos, son genéricos, ¿no? Son genéricos y que funcionan bastante bien, y eso pues, va a hacer que muchos pacientes tengan la oportunidad Y un mayor acceso a la... Exactamente, o sea, el acceso, creo que hay, siempre va a haber algún problema respecto a todo esto, ¿no? Pero creo que la población, creo que entre mayor cultura y sobre de la prevención, que es importante, y obviamente pues, ya hay mayor difusión de todo esto, y que sabes que te puedes curar y sabes que el medicamento pues que no es tan agresivo, y que son nada más tomarte una pastilla todos los días y una inyección cada 6 meses, pues la verdad eso genera el caso que tú comentas, Alfredo, ¿no? Sí. O sea, y muchos casos que yo he visto de señores, de verdad, o sea, tengo pacientes que veo con cáncer de próstata, ya grandes, y ya cuando me van a visitar la consulta, o sea, ya es prácticamente saludarnos, ver cómo están, pero ya no le haces tanto caso porque en realidad, te digo, yo lo que les digo a los familiares, ¿sabes qué? El tumor de la próstata, pues ahí está, ahí se siguió y ahí se quedó ya dormido, digamos, pero pues cuídalo, que no se vaya a caer, claro, que no le vaya a dar COVID, que no te vaya a engordar, que coma bien, todo este tipo de situaciones. Pero sí puede haber, por supuesto que hay casos, ¿no? Hay casos de que a lo mejor alguien no pueda tener acceso ni siquiera a esos medicamentos, ni siquiera a lo mejor a eso que no cuesta tanto dinero. Pero bueno, pues ya ves que hay fundaciones y hay mexicanos que son muy solidarios, entonces de repente hay organizaciones que te echan la mano, y no, así como hay organizaciones que echan la mano a los niños con cáncer, pues también hay organizaciones que echan la mano a los adultos con cáncer. Pero yo quería llegar a ese punto, Eric, Emilio, porque bueno, uno debe pensar en el futuro de alguna manera, y uno debe pensar que después de los 65, los 70 años va a tener diferentes problemas de salud que van a llegar, como tú dijiste, a los 100 años todos tienen cáncer de próstata, ¿no? Si no es el cáncer de próstata, es un problema cardiovascular, es la diabetes, etcétera. Y bueno, aprovechar este espacio para invitar a la población
para que busque opciones. Los seguros de gastos médicos son buenos, pero son caros y además tienen limitaciones de coaseguro, de deducible, tiene un límite. Pero, por ejemplo, el Seguro Social tiene opciones de aseguramiento que son muy convenientes. Tiene, por supuesto, el asegurado, el asegurado que deja de trabajar puede seguir asegurado, él pagando, y está también el seguro facultativo. Eric, en tu experiencia como médico del Seguro Social, ¿existe alguna diferencia en cómo tratan a los pacientes asegurados, como trabajador, asegurado como familiar, por ejemplo, los papás de los asegurados, o como seguro facultativo en cuanto al tratamiento médico que les dan? Uno de los principios éticos como médicos y también institucionales es que debemos ser imparciales. Entonces, en realidad, muy pocas veces, bueno, personalmente yo muy pocas veces checo el numerito de la derecha, o sea, el agregado. O sea, si el paciente está anotado en una lista digital donde me indican que lo que está en mi lista de pacientes para atender. Consulta, yo con mucho gusto lo atiendo y en realidad mi atención, y creo que puedo, no se trata de, pero yo creo que todos mis compañeros Todos lo hacen igual, mismo. ¿no? Sí, yo la verdad es que hasta ahorita nunca he escuchado, o sea, obviamente sí no puede llegar, o sea, alguien que no tiene de seguro social, pues no puede llegar a pedir servicio porque se le cobra, ¿no? Pero como si me preguntas, sí, en mi experiencia, la verdad es que es raro que yo voltee a ver el agregado. Si el paciente está en la lista de pacientes, yo con todo gusto lo Realmente atiendo. el seguro facultativo es sumamente económico comparado contra el seguro de gastos médicos y brinda todas las oportunidades de ser atendido igual que cualquier otro paciente del Seguro Social. Sí. Y realmente es una opción porque a medida que uno envejece, pues uno va a tener y otros problemas que van a demandar muchos recursos y que en la práctica privada se pueden acabar todo un patrimonio, ¿no? Claro. Exacto, entonces lo importante aquí es que si el tipo de aseguramiento que tengas, ya sea por una aseguradora privada, o sea por el sector salud, ya sea ISSSTE, IMSS o el seguro o el INSABI, es bien importante que no te esperes a que te enfermes, o sea, claro. ve y chécate, o sea, y sobre todo, nuevamente, hay que hacer así un análisis bien minucioso sobre uno mismo y decir, bueno, ¿cómo me estoy portando, no? Claro. Entonces he estado comiendo bien, he estado haciendo ejercicio, a lo mejor no me he checado en tanto tiempo, pues vamos a checarnos, ¿no? Entonces... Bueno, pero lo importante es que aunque uno se porte bien, de todos modos hay que hacerse el estudio, ¿no? A partir de cierta edad. Por supuesto, pero y yo siempre digo, nunca es demasiado tarde, o sea, siempre estamos a tiempo para y pues la invitación es a que no tengan miedo, en realidad es algo muy sencillo, es una revisión rápida, y que salva vidas sobre todo eso, ¿no? Y el miedo a un diagnóstico de cáncer puede impedir que alguien vaya y diga, no voy porque me van a decir que tengo, y si lo tiene va a avanzar ese tumor y cuando se dé cuenta ya va a ser demasiado tarde. Un estado muy avanzado que ya no hay gran cosa que hacer, ¿no? Sí, ese miedo a lo que me van a decir, ¿no? Claro. Pero de todos modos es importante que siempre, ante todo, pues la prevención y la detección oportuna, prácticamente con eso, la mayoría, cuando se hace a tiempo todo, la mayoría de los pacientes le va bien. Obviamente hay tumores de próstata que no son los comunes, que son muy agresivos, pero afortunadamente son muy pocos, muy poquitos. Me ha tocado atender 2 casos, pero bueno, o sea, este tipo de tumores, digo, son extremadamente raros. En toda mi práctica he visto 2 nada más, y bueno, no son dependientes de hormonas, son dependientes de otras cosas, son tumores muy agresivos. Entonces, esos no son tan frecuentes. Entonces, pero lo que es lo común, o sea, lo que vemos normalmente,
es el tumor de células acinales, entonces es de próstata o el adenocarcinoma de próstata, que es el que se puede detectar a tiempo y tratar a tiempo. Ya. Bien, pues creo que sería todo. No sé si hay alguna investigación en la que tú estés participando actualmente sobre esta enfermedad. Sí, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud estamos trabajando, hemos hecho algunos estudios con polimorfismos en cáncer de próstata, es decir, bueno, hay algunas, digamos, una especie de mutaciones en las células de cáncer de próstata comparadas con las células de otras enfermedades de la próstata. Hemos hecho también algunas revisiones sobre el papel de los estrógenos, de los receptores de estrógeno en el cáncer de próstata, y ahorita estamos trabajando con células frescas, digamos, de cáncer de próstata, en pacientes que se les extrae la próstata, tomamos una muestra y estamos haciendo algunos experimentos con eso, y ya, bueno, pronto, espero a finales de este año tengamos los resultados de investigación, que le hemos estado ahí echando muchas ganas con ese trabajo, y bueno, esperamos tener resultados favorables. No, pues te tendremos de vuelta para finales de año. A ver, a medida de resumen, si me equivoco me corriges por favor. El cáncer de próstata es un tumor, el más frecuente en hombres, que tiene la capacidad de ser detectado tempranamente, dependiendo de los antecedentes hereditarios. El estudio podría empezar desde los 40 años, cuando existen antecedentes hereditarios, que nos ayuda a tener una vida sana, alimentación, actividad física. Si no hay antecedentes hereditarios, la evaluación puede empezar un poquito más tarde, una vez al año, cuando menos, en el principio, ver cómo se va comportando. Si se detecta temprano, es curable con una cirugía. Si se detectó un poquito más tarde, hay muchas opciones de tratamiento, desde quimio, radioterapia, después de la cirugía, radioterapia, medicamentos, si avanza quimio, y que la gente tiene la oportunidad de vivir muchos años, muchísimos años, y la oportunidad de morirse de otra cosa que no sea cáncer de próstata, y la necesidad de que haya un diagnóstico cuando menos temprano para asegurarse una vida de muchos años, ¿no? En términos generales, podríamos resumirlo así. Por supuesto, hay muchas cosas más. Y la importancia de tener alguna forma de seguridad social, y si no tenemos derecho a él, bueno, buscarla, o si se tiene el recurso económico, tener un seguro de gastos médicos, porque si se presenta y lo queremos tratar en la práctica privada, eso va a costar mucho dinero. Perfecto resumen, Alfredo. Muy bien, gracias. Muy bien. Excelente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en estas largas pláticas. Nos parecen muy interesantes. El cáncer de próstata es un problema de salud que cada vez vamos a ver más frecuentemente, porque la población está envejeciendo más. Cada año hay mayor cantidad de personas de mayor edad, la esperanza de vida se incrementa, y vamos a empezar a ver y otros problemas de salud. Si les parece interesante, pues les pedimos que nos den un like, y si tienen la oportunidad de suscribirse al canal, háganlo por favor, porque así estarán enterados de las siguientes cosas que vamos a estar subiendo. Estamos empezando y todavía tenemos una lista muy grande de temas de salud, de problemas de salud pública que tienen muchas opciones de ser atendidas, de ser prevenidas, de ser, ¿cómo se llama? Y que vamos a estar viviendo todos, que cada vez van a ser más frecuentes en nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Eric. Gracias, Emilio. Gracias, Alfredo.